Bueno, vamos a dar entonces la bienvenida en nombre de la facultad y del Centro Audiovisual Mediateca al tercer encuentro, Conservar para Encontrar, Recordar, al equipo de Luis Príamo, que viene en representación de la Universidad 3 de febrero. Ay, perdón. De la Universidad de San Martín. Así que es un gusto grande para nosotros tenerlos aquí y si quieren, bueno, organícense, seguramente ya lo tienen planteado, pero sí me gustaría que cuenten un poquito cómo fueron llegando, o sea, como que no pasen directo al tema, sino que se contextualicen un poco, porque una de las cuestiones que a nosotros nos importa rescatar, y aparte de todo está quedando grabado, es cómo fueron buscando interés particular en trabajar con documentos, con archivos y cómo lo vive cada uno, aunque sea un poquito, una síntesis pequeña de eso. Bueno, buenas tardes. Hola. Bueno, mi nombre es Luis Príamo. Hace muchos años que estoy trabajando en el tema de la fotografía antigua, el rescate y puesta en valor de las colecciones fotográficas. Es una inquietud, digamos así, que tuve a partir de una experiencia en una escuela de cine documental de Santa Fe. Necesitábamos fotografías de la colonización para hacer film documentales y nos dimos cuenta de que no teníamos archivos ni museos, excepto uno en Esperanza, el Museo de la Colonización. Estoy hablando del año 70, 72. Entonces decidimos con un amigo fotógrafo recoger nosotros mismos fotografías. Ir a los pueblos, entrevistar a la gente, a las instituciones, seleccionar fotografías, iba yo primero, y luego el domingo íbamos con mi amigo en el auto, compramos una mesa copiadora portátil y reproducíamos en la casa de la gente las fotos que habíamos seleccionado. De este modo nosotros hicimos nuestro propio archivo con negativos de segunda generación y en la idea de seguir trabajando de este modo y recogiendo el material. Porque sabíamos de que las fotos se iban a perder y de que no había instituciones que las recogieran. Este fue el primer acercamiento, digamos, al tema de la recuperación fotográfica. Haciendo este trabajo, llegué a Esperanza y encontré en el Museo de la Colonización 2 cajas de placas que me mostró la directora que fueron recobradas antes de tirarse todo el material, todo el archivo de un fotógrafo llamado Fernando Paillet, que era un gran fotógrafo, y que inmediatamente de ver las placas yo me di cuenta de que era otra cosa. Entonces, bueno, lo cierto es que vine a Buenos Aires y seguí trabajando con Paillet y seguí trabajando con fotografía antigua. El trabajo más importante, digamos, que hicimos en la búsqueda, en la conservación, en mejorar el estado de conservación y en la difusión de los materiales patrimoniales, lo hicimos en la Fundación Antorchas. Esta fundación se creó hacia el 87 más o menos. Y tuvieron la decisión de hacer un archivo fotográfico
similar, digamos así, con características similares a la del Instituto Tarea de Conservación y Restauro de Arte. Este proyecto finalmente no se realizó, pero con un conservador, Hugo Gess, amigo, presentamos un proyecto a la Fundación para instalar allí una especie de unidad comando que gestionara en las instituciones públicas, básicamente, una colaboración que consistía en facilitar personal y materiales de conservación y poner en condiciones a los materiales existentes en las instituciones. Esto es, limpiar las placas, en general, efectivamente eran colecciones principios del siglo XX, en algunos casos fines del siglo XIX, y hacer un índice si no lo tuvieran. Previamente, antes de comenzar este proyecto en el año 92, yo hice un trabajo de investigación sobre las empresas del Estado, sabiendo de que se iban a privatizar. Con el apoyo de Antorchas, hice una investigación y, consiguiendo la autorización del Ministerio de Economía, pude recorrer YPF, Agua y Energía, ferrocarriles, y hice un informe de cada uno de los archivos, ¿verdad? A partir de esto, así localizamos, por ejemplo, construcciones portuarias y vías navegables. A partir de esto, digamos así, con esta primera información comenzamos a ir hacia los archivos, colaborando, digamos, con la conservación. En general estaban no solo desorganizados, sino también en condiciones de conservación precarias, ¿no? Por ejemplo, en el archivo del Museo Ferroviario, las colecciones de negativos del Museo Ferroviario estaban, digamos, más o menos acomodadas, pero no tenían índice, etc. Bueno, hubo un trabajo importante. Esta colección que vamos a presentar hoy formó parte del proyecto de asistencia a estos archivos públicos. En el Museo de la Ciudad, nosotros intervenimos varias colecciones, todas las colecciones que tenían ellos, ¿no? La colección de Gastón Burquín, un fotógrafo sobre el cual está bajando una exposición, un fotógrafo del siglo XIX, y una colección de fotografías de la dirección de paseos, que nos informó Peña que había recuperado él en un galpón municipal. Alguien vino y le dijo a Peña, que era un especialista en buscar y recobrar cosas, que había visto en un galpón de materiales de rezago una cantidad de cajas, de placas fotográficas. Peña fue y las trajo. Después supo él de que pertenecían a la colección de la edición de paseo del Jardín Botánico. Alguien en el departamento de fotografía
había segregado este material y lo habían mandado a rezago. No se sabe por qué. La cuestión es que, sabiendo esto, nosotros fuimos al botánico y también intervenimos la colección que quedaba del botánico. En los dos casos hicimos índices. Bueno, limpieza de placas, ensobrado, numeración nueva, todas las placas estaban muy mezcladas, los números cuando existían, digamos, no estaban ordenados, por lo tanto hicimos un nuevo índice, en los dos casos. Esto quedó así durante años. La relación que yo tenía con la gente del botánico y con el Museo de la Ciudad permitió que estas fotografías de las dos colecciones yo pudiese integrarlas, algunas de ellas, a los libros que nosotros hacíamos. Qué sé yo, Imágenes de Buenos Aires, uno de los libros que hicimos, tiene fotografías, muchas fotografías de las dos partes, digamos así. En algún momento yo pensé de que esta colección sola daba para un libro, pero después por las características de los libros de Antorchas, que, digamos, bueno, tienen requisitos, digamos, de orden también estético, etcétera, y por la monotonía, si ustedes quieren, temática, digamos así, del material, me di cuenta de que no daba para un libro de los nuestros. Pero bueno, Américo Castilla, que era el jefe mío en Antorcha, me dice, bueno, busca fotos de Buenos Aires de otras colecciones. Así hicimos, integramos fotografías, algunas de ellas del Busquiazo, fotografías de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. E hicimos el libro. Pero lo concreto era, el único que tenía acceso a esto era yo. Éramos nosotros, en Antorchas. Esto siempre, digamos así, nos mortificó en cierto modo, porque, caramba, esto, ¿por qué no está esto a la consulta? ¿Por qué no está esto integrando la cultura viva? ¿No? Que es el sentido que tiene. Por último, recobrar el pasado fotográfico, integrarlo a nuestra cultura. Este es el sentido que tiene. Entonces, en algún momento, cuando, digamos, en el botánico, me muestran el libro original de registros de las placas. Entre tanto, digamos, trabajando en el botánico, nosotros observamos de que esta placa, este conjunto, digamos así, de negativos de gran formato, era una parte del archivo del botánico. La otra parte está constituida por negativos en celuloide en formato chico, 35 milímetros y 6 por 6. Hay miles, todavía, de fotografías que registran la actividad de la dirección, es decir, acondicionamiento, mantenimiento de parques, paseos, calles, arbolado, trabajo en las actividad interna del botánico, las luminarias, digamos así, las iluminaciones que se hacían para los grandes eventos, iluminaciones de la ciudad, etcétera. Esto, digamos así, continuó.
las otras actividades, las actividades sociales, digamos, etc. Entonces, teniendo este libro de referencias originales, nosotros pensamos en utilizar este libro y los índices existentes para tratar de recuperar toda la información, ¿verdad? Los años de tomas, etcétera, que a veces no estaban en el borde de los negativos. Es decir, utilizar este índice para conformar para darle unidad a esta colección que estaba desmembrada. Pero esto quedó, digamos, como idea hasta que el Instituto Tarea de la Universidad de San Martín creó este centro, digamos, y uno de los proyectos que planteamos para comenzar el trabajo fue este. Quiero poner énfasis en la naturaleza, digamos, política, en el sentido cultural, de este tipo de asociación, de colaboración, digamos, ¿no? Aquí estamos hablando de colecciones públicas que están almacenadas en lugares que no tienen como objetivo poner a la consulta del material, como es el Jardín Botánico, porque este material fue para uso interno de la dirección, pero que por este azar del desorden de nuestra situación archivística, hay una parte que sí está en un museo y que sí puede ponerse a la consulta. Sin embargo, no pasaba, digamos así, no había ni voluntad política, ni deseo de reunir de nuevo este material, ni de poner este material a la consulta, digamos, ni en el Museo de la Ciudad, menos aún en el Botánico. Entonces, la propuesta que hemos hecho desde Tarea, desde la universidad, es realizar el trabajo de la unificación de este archivo al margen de que permanezcan físicamente en un lugar o en otro. Creo que este tipo de operaciones políticas, digamos, deberían pensarse con más agilidad, de modo que podamos hacer concurrentes conocimientos diversos, digamos, y para logros concretos, ¿no? Bueno, ahora las chicas van a pasar a... Buenas tardes. No. ¿Se escucha? No, creo que no. Creo que es Este acá. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Guadalupe Arriegue, respondiendo un poco a la pregunta que nos hacía Verónica. Estudiamos en la Universidad de Buenos Aires. Yo hice la carrera de licenciatura en letras y ahí empecé a interesarme por el trabajo a partir de investigaciones, ahí mismo dentro de las materias que cursaba en archivos, en bibliotecas. Comencé un trabajo de catalogación en la biblioteca de Villocampo, en el archivo personal de Victorio Ocampo y también del Grupo Sur. Y ahí me interesé, además de la catalogación de los libros, por lo que empezaba a hacer como otros tipos de documentos, desde correspondencias, no sé, de todo, y finalmente también fotografías. Tuve la suerte de que ese trabajo fuera de conocimiento de Sara Facio, y ella me invitó a catalogar su biblioteca.
con lo cual ahí fue como un gran trabajo de estudio. Yo ya trabajaba como fotógrafa, pero bueno, ahí fue como una formación también teórico, pensamiento visual y en el formato de libro, ¿no? Y además de poder compartir también todo ese tiempo en La Azotea, que es la editorial de Sara. Y luego, a partir de investigaciones privadas en las que me vi involucrada a nivel laboral, como por ejemplo una investigación que hice para una película documental sobre la vida de Vito Dumas, que fue un navegante argentino, y eso derivó a que yo vaya a investigar muchísimo a la Biblioteca Nacional, luego también al Archivo General de la Nación, y bueno, entre esos vaivenes ahí empezó, respondiendo un poco a la pregunta, mi interés por los archivos, particularmente bibliotecas, especialmente bibliotecas de libros de fotografías y luego archivos de fotos. Conocí a Verónica Tell, que junto con Luis llevan la dirección de este equipo, que como ya nombró Luis, forma parte de una dirección de la Universidad de San Martín, que es de Tarea, que es un espacio de restauración y conservación, que originalmente era más para trabajos pictóricos y escultóricos, y luego empieza este departamento más dirigido hacia la fotografía. Por eso el trabajo de Luis en Antorchas es como el antecedente obligado y directo, a partir del que nosotros trabajamos para darle continuidad, ¿no? Como no empezando de cero, sino retomando el trabajo que ya él comentó que hicieron y que es de relevancia ya conocidísima. Los libros de Antorchas son libros de investigación en la biblioteca de Sara o mismo también en la facultad, eran como bibliografía de consulta obligada. Y bueno, a partir de, yo conocí a Verónica en la facultad, y bueno, en ese momento yo estaba teniendo el interés de trabajar con archivos fotográficos latinoamericanos, sobre todo con temas de fotografía y performance. Me acercó a Verónica para hacer una consulta, y en ese momento yo pensaba que ella podía ser mi directora de tesis y demás. Y bueno, ella me comenta un poco este trabajo que estaba sucediendo en la Universidad de San Martín. A mí me entusiasma mucho por todo lo que ya venía trabajando en catalogación, y comienza mi participación en él. Como comentaba Luis, es un archivo que tiene sus características políticas y públicas muy particulares, un archivo físico que está escindido, pero bueno, que como el trabajo y la intervención de las personas, en este caso de Luis y de la Fundación Antorchas, hace que esa división física pueda ser reunida en un único catálogo, ¿no? Y un poco también a partir de las perspectivas que se tienen en esa intervención. Y claramente la universidad como nodo, entre las distintas instituciones, ¿no? Y en este caso dos públicas, pero también podrían ser tranquilamente privadas. En ese sentido está bueno aclarar, ¿no? Estamos en el marco también de una universidad pública, el trabajo que está haciendo también la mediateca y la invitación y la programación de todo este encuentro que va por eso, ¿no? Va un poco para compartir los distintos trabajos que se están haciendo, las distintas intervenciones que están haciendo en archivos, y poner a la universidad como nodo central de diálogo entre estas instituciones y tener la posibilidad de eso, de archivos que están clausurados, lograr ponerlos a conocimiento público. Voy pasando un poco también para mostrarles de qué se trata también este archivo particular del que estamos hablando, que es el de Parques y Paseos, que básicamente era lo que hoy sería como espacios verdes, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires. Y como contaba Luis, registró todas las transformaciones de la ciudad entre 1915 y 1950 aproximadamente. En este caso están las memorias municipales que están ubicados ahora en la biblioteca del Museo de la Ciudad. Para tener en cuenta otro tipo de documentos que son partes del archivo también, no solamente las imágenes en sí, las placas de vidrio y los negativos, 35 milímetros y en pequeño formato, sino también todas las que son las memorias descriptivas de lo que fue este archivo. Hoy en día también el libro que mencionó Luis, que es como el índice original entre comillas, ¿no? Pero bueno, el índice de la Dirección de Parques y Paseos y lo que fue como la documentación de todo ese trabajo que se hizo allí, y luego también los índices de Antorchas, ¿no? Que ya empiezan a funcionar como dentro del archivo, como documentación que está dando como este paratexto, podríamos pensar, de lo que son las imágenes.
Esto también como hablábamos hace un rato, de la importancia de las historias de los archivos, ¿no? Como de cómo se formaron, de cómo llegaron, y en este caso cómo llegan a la Universidad de San Martín. No en su forma física, pero sí en su catalogación. Bueno, ahí más o menos creo que se puede ver también cómo se armaban estos gabinetes fotográficos dentro de la Dirección de Parques y Paseos, las copias que se realizaban, ahí ya toda esta documentación da cuenta, ¿no? Como de especificidades y de temáticas, motivos fotográficos, de las razones, de las cantidades. Todo esto ya empieza a dar información sobre las transformaciones urbanas, porque el trabajo en archivos claramente posibilita múltiples entradas, ¿no? Y más allá de los trabajos curatoriales que se puedan hacer o de edición de libros como los que hizo Antorchas, habla de información relevante para urbanistas, para personas historiadores, historiadoras, personas que trabajan sobre los procesos de modernización de Buenos Aires y especialmente aquello que este organismo público quería exhibir, ¿no? Que lo que quería mostrar. El libro de Verónica Tell habla del siglo XIX, ¿no? De las imágenes de Buenos Aires del siglo XIX, pero con el título sugerente del lado visible, ¿no? Como con esta intención de mostrar esto que las mismas instituciones públicas estaban queriendo mostrar como procesos de transformación y que a nosotros todas estas documentaciones nos dan cuenta de cuál era la perspectiva de la época y de cuáles fueron las motivaciones e intereses para poder, las intenciones para realizar estas imágenes. Bien, esto pasa también para que vean un poco de qué se trata este archivo. En este caso, las imágenes de la iglesia de Nicola de Bari, que fue demolida para la 9 de julio, ¿no? Y da cuenta también sola la imagen de lo relevante y también los motivos, ¿no? Se fotografían los frescos, como las cuestiones que están dentro de los edificios, no solamente como lo que es urbanístico desde afuera de los espacios, sino mismo adentro. Cuestiones sociales, Luis también ya había nombrado, ¿no? Como acontecimientos de importancia o relevancia en la época, en este caso una visita como internacional y la Dirección de Parques y Paseos registrando no solamente la visita del personaje histórico, sino sobre todo las luminarias que se colocaban en la ciudad como motivos de adorno y para embellecerla, ¿no? Hechas por la propia dirección. Claro. Sí, dentro de la catalogación encontramos como es muy extensa la parte de todo lo que es como luminarias nocturnas, ¿no? Claramente eso da cuenta del interés de la dirección de mostrar y de resguardar y generar como el documento de aquello que estaba realizando. Esto también, las luminarias nocturnas creo que ¿Querés pasar? ¿Me pasé de más? No, está bien. Uno de los encargados del trabajo en la... No, era nada más. Sí. No, uno de los encargados... Por la grabación. Perdón, sí. Okay, uno de los encargados de todo el trabajo en la ciudad era Pío Colivadino, ¿no? El gran pintor. Sí, en ese sentido vamos a ver también cómo este archivo de la Dirección de Parques y Paseos de la Ciudad de Buenos Aires empieza a cruzarse con otros archivos con los que también dialoga, ¿no? Directamente, tanto por, con tiempo diacrónico compartido, como también sincrónicamente por ciertos motivos que registran en los dos espacios o distintos archivos en distintas épocas. Bueno, muchos acontecimientos claramente sobre los parques, ¿no? Básicamente lo que más encontramos en el archivo son esas transformaciones sobre la urbanización y la parquización de Buenos Aires. Hay fiesta del árbol de muchos años. Podría ser como la línea histórica. Bien, vistas aéreas también. Y este tipo de trabajos y de registros también, que esto es un poco a lo que se refería Luis con que de repente este trabajo fotográfico estaba hecho claramente para
como información interna, no con la motivación de exhibirlo, pero bueno, hoy en día desde una perspectiva historiográfica a nosotros nos puede servir con ya un corpus de imágenes sobre, no sé, lo que fue el distinto mobiliario público de la ciudad de Buenos Aires, y hacer trabajos comparativos, no solamente documentales, sino también artísticos, ¿por qué no? Bueno, esto un poco da cuenta de esto que es el antecedente de intervención, que fue todo lo que hizo la Fundación Antorchas, que nosotros trabajamos como a partir desde ahí, y lo que primero, ¿no?, urge es el tema de la conservación preventiva básica, y esto con respecto a la limpieza y la intervención física sobre el archivo para lograr como su conservación lo mejor que se pueda en los espacios en donde está resguardado. Luego la indización, estos 2 índices que armó Antorchas en cada uno de los 2 lugares de guarda, en el Botánico y en el Museo de la Ciudad. Y el trabajo editorial, que son básicamente estos libros que responden a esta necesidad o intención y objetivo primero, que es el de publicar, ¿no?, y dar a conocer estas imágenes que son patrimonio de todas las personas que vivimos en Buenos Aires y más también, digo, más allá de su territorio de límite arbitrario de la General Paz, ¿no? Y luego la intervención de lo que ya es el área de fotografía de tarea de la Universidad de San Martín, que tiene que ver con la preservación digital, ¿no? Lograr un sistema de catalogación unificado entre ambos, entre el archivo de ambas instituciones, digo, entenderlo como un archivo completo, único, no 2 distintos, y lograr, como decía antes, la puesta a consulta y sobre todo también la formación de recursos humanos, personas que intervengan también, como nosotras, en este caso, este archivo, que después puedan pasar a trabajar, intervenir en otros archivos y que todo este trabajo que, como decíamos, modélico, a partir de todas sus divergencias y conflictos, historias y divisiones entre instituciones y cuestiones de problemáticas burocráticas públicas, etcétera, etcétera, digo, en un caso tan complejo como este, pueda llegar a ser como ejemplo para la intervención en otros archivos de distinta índole. Bien, los objetivos generales entonces de este trabajo que estamos llevando adelante tiene que ver con la puesta en valor de archivos fotográficos institucionales públicos que no están a la vista. Básicamente esta es la razón por la que estamos trabajando, que es lo que nombraba Luis como el motor principal. Y luego, para eso, una metodología de catalogación que también responda a normativas internacionales y que esté estandarizado y que ya muchísimas personas lo hicieron antes que nosotros. Por eso nos parece importante no solamente nuestra capacitación, sino el diálogo con otros archivos y con otros espacios que ya vengan trabajando en este sentido. No solamente con cuestiones de catalogación más de inventariado, digamos, que se trata un poco de estos índices, sino de repente opciones que se empiezan a aparecer a partir de, no sé, esta época en la que estamos viviendo, donde, no sé, distintos tipos de catalogación con motores de búsquedas nuevos y, no sé, la posibilidad de agregar geolocalizaciones y aprovechar la tecnología y la modernización, digamos, para lograr entradas nuevas sobre el archivo y poder trasladarlo como a lenguajes nuevos y además de investigaciones sobre él, ¿no? Bueno, ya nombramos un poco la creación del área de fotografía patrimonial, más allá de la parte de restauración pictórica y escultórica de tarea. Y esto que nombramos, que es el hallazgo del libro el que le llamamos entre los amigos el libraco, que es un gran índice original de la Dirección de Parques y Paseos, donde anotaron todo, ¿no? Y las características particulares que aparecen, como les decía, más allá de las placas y las imágenes, a partir de la documentación o este tipo de unidades documentales, ya de por sí dan información relevante sobre lo que significó este archivo y sobre las imágenes que contiene. Sobre todo cuáles fueron los intereses y las motivaciones para conformarlo y por qué se tomaron, digo, esos recortes que nosotros vemos en las imágenes. Bueno, claramente también la parte de hacer un diagnóstico del estado de conservación, no solamente también de las unidades documentales fotográficas, sino también de los materiales secundarios, y hacer esa reunificación integral del archivo municipal, aunque esté escindido físicamente, ¿no? Y lo que es el trabajo también
necesario y que también tiene que ver con la catalogación y que es fundamental, es la digitalización de las placas, con también las particularidades de que no están en un único lugar y que nosotros desde Tarea no podemos acceder a ellas como constantemente, sino que hay que hacer ahí un trabajo de logística y de integración, que como decía, la universidad es como la única, o Antorchas, también la figura de Luis como unificando los espacios. Y luego la publicación de esta base de datos o de esta catalogación más que la base de datos en la página web de la universidad. Luego también la posibilidad de generar futuros acuerdos también con otros archivos fotográficos, no solamente aquellos con los que dialoga directamente, sino de repente con otros, puede ser de índole internacional, en donde si nosotros trabajamos con normativas, ¿no?, estandarizadas de catalogación, podemos poner en diálogo distintos archivos a partir de los campos que trabajamos en conjunto, y eso también puede habilitar y posibilitar muchísimos trabajos de investigación, digo, no sé, académica, artística, curatorial, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, el tema de las curadurías para muestras, los guiones museográficos, exposiciones como la que nombró Luis de Gastón Bourquin, digo, es uno de los ejemplos de todo lo que se puede llegar a hacer a partir de habilitar y posibilitar este archivo en la comunidad. Y realizar también un informe sobre lo que significó para nosotros la intervención, el trabajo en este archivo. Digo, por ejemplo, ahora Clara va a contar un poco lo que es el libro y lo que el libro en sí mismo cuenta más allá de las imágenes, para después futuras políticas públicas, ¿no?, de intervención de archivos, que es un poco lo que estamos viendo que está faltando y que seguramente en otras charlas y en otras exposiciones durante este encuentro se nombró, ¿no?, que son un poco también decisión política de la falta de políticas públicas sobre la intervención en archivos. Ahí va. El micrófono. Sí, el libro. Bueno, mi nombre es Clara Aguilar, yo me formé también en Filosofía y Letras, en la carrera de Artes, que bueno, trabaja sobre teoría del arte. Tuve un interés en la parte de fotografía y así a través de la investigación, cualquiera sea, desde cualquier disciplina, el trabajo con los documentos es fundamental y es la base de cualquier práctica teórica y pública. Bueno, a partir de este interés llegué al proyecto. Y bueno, el desarrollo de este proyecto, como gran conclusión, me trajo la idea, un poco respondiendo también tu pregunta, de que un archivo realmente uno no puede medir las preguntas que se le puede hacer al archivo. Cada persona que lo mira va a tener una entrada, una mirada diferente sobre ese material, y realmente es justamente eso. La riqueza es lo imprevisible de las prácticas que se pueden llevar adelante con esos documentos, por lo cual quisiera resaltar el objetivo y la posibilidad de acceder al material no solo desde Buenos Aires, sino que las nuevas, realmente las nuevas plataformas que tenemos la suerte de vivir en esta época, que se puede realmente acceder, permiten sobrepasar las barreras físicas, la distancia, etcétera, que bueno, en nuestro país es bastante marcado, ¿no?, la centralización de Buenos Aires, etcétera, y poder realmente acceder a que distintos investigadores de nuestro país puedan acceder a la información y a los documentos es, creo, la idea central que nos convoca. Y bueno, justamente un archivo público, el sentido de lo público es realmente el acceso, no solamente que esté alojado en un determinado lugar, sino el acceso efectivo a esa información. Bueno, ahora les queríamos comentar un poco cuáles fueron nuestros desafíos o nuestra trayectoria con este archivo. Cada archivo, justamente que bueno, que como les comentaba a mis compañeros, estuvo escindido con esta cierta dificultad de acceder a las placas. Teníamos este índice. Nos propuso un trabajo quizás poco convencional, en el sentido de que uno, al pensar en archivo fotográfico, por ahí pensaría, ¿no?, en la digitalización de las placas, etcétera.
al acceder a este libro tuvimos una idea de un poco cuál era justamente el archivo del archivo, cuál fue una primera organización que se le dieron a estas placas. Y nuestro primer paso fue pasar este libro manuscrito y transcribirlo a un formato digital, lo cual nos permitió ir conociendo temáticas, intereses, formas de organizar la información, maneras de pensar u ocupar el espacio, de agrupar distintos grupos urbanísticos, como sea plazas, parques, formas o intereses sobre una precisión, por ejemplo, botánica, una precisión de qué especies botánicas se plantaban en determinados lugares, qué bancos se iban a instalar en las plazas, hasta grupos de trabajo, escuelas de formación de jardineros, retratos colectivos, todas estas, digamos, multiplicidad de personas y objetos que formaban parte de un mismo universo visual y bueno, textual. ¿Querés pasar? Sí, bueno, entonces nosotros en el libro teníamos, si querés pasar la siguiente, teníamos, bueno, un número de negativo original, que era el que a veces, o sea, nosotros teníamos en un índice cómo fue catalogado un primer número que se le otorgó a las placas, que fue un número que en muchas placas desapareció. Entonces teníamos por un lado una información textual, por el otro lado estos objetos, las placas, y en muchos casos no podíamos reunirlos o no podíamos saber efectivamente que una entrada del libro correspondía a una imagen. Entonces, digamos, hay los archivos, al ser justamente objetos históricos, presentan estos desafíos que nosotros cuando comenzamos pensábamos que iba a ser todo iba a coincidir de forma perfecta y bueno, por supuesto que no lo fue. Esto, perdón, para que se entienda, es el índice de que hizo Antorchas, que está allá escrito a mano, que también está escrito a mano es el histórico, que es el del Libraco, y esa es la catalogación. La nuestra, la ficha nueva. Bien, entonces empezamos a tratar de hacer coincidir la información que teníamos desde el trabajo que se había hecho en Antorchas con la información que íbamos recopilando en el libro, que ayudaba a veces a contextualizar las imágenes o daba, en un primer momento pensamos que este libro iba de alguna manera a completar la información visual. Y al tener esta situación llegamos un poco a la idea de, creo que está. No. Bueno, acá se ve un poco el trabajo de los índices con otras. Acá en este caso teníamos la posibilidad de reunirlos, en otro caso no. Y llegamos a esta idea de pensar en el mismo índice como un objeto más de la colección. Teníamos las placas con una información visual y teníamos por otra parte todo este registro del índice que también es en sí mismo un fondo archivístico, porque por un lado, por más que de alguna forma hay imágenes que pueden reunirse con esa entrada, hay otras que no, pero esa entrada en sí misma es valiosa. El mismo discurso que presenta el índice es asimismo un acervo histórico importante de rescatar, en este sentido que veníamos comentando. ¿Por qué era tan importante registrar esto? Y de vuelta, ¿cuántas preguntas no podemos adivinar hoy que se le pueden hacer a esa información? Porque un arquitecto pensará de una forma, un vecino pensará de otra, nosotros pensaremos de otra. Entonces, de alguna manera se llegó a esta decisión de pensar en dos subfondos. Por un lado, las imágenes físicas, que son las placas que vamos a ir levantando con las posibilidades materiales que tenemos de fotografiarlas, etcétera, ir levantando esa información.
que de vuelta, eso conlleva todo un trabajo de participación institucional y no siempre fácil acceso. Y por otro, relevar esta información del índice en otra base de datos en la cual una ficha, como la que veíamos, digamos, una entrada sería una línea de ese libro que veíamos antes. Tenemos, por un lado, un registro equivale a una imagen y por otro lado, un registro equivale a una de esas entradas que dice foto de tal año de Jardín Botánico, por ejemplo, o vista aérea de esta manera, una entrada y una entrada, lo que, digamos, nuestra idea a futuro es poder trabajar hipotéticamente en el caso de que se puedan unir, crear el link entre estas dos informaciones, en la cual el índice, de alguna manera, se relaciona con su imagen y a la vez, si descubrimos o que esa hipótesis que nosotros teníamos no está bien, vimos mal, etcétera, el número de negativo o lo que sea, podemos de alguna manera digitalmente separar esos dos objetos y unirlos con su correspondiente. Como que un poco el trabajo archivístico que estamos planteando es considerar, por un lado, la información textual como un subfondo y la información visual textual, ¿no? Pero, digamos, las placas por otro. A partir de esta decisión que hemos tomado, reconfiguramos un poco el esquema de trabajo, porque nosotros partimos de una hipótesis en donde la información textual de alguna manera acompañaba la visual y ahora llegamos a una configuración nueva con dos trabajos paralelos, lo cual hizo que pensemos nuevas tareas y reorganicemos un poco el trabajo, que es, creo, algo que va sucediendo en estas pruebas piloto, de que uno parte de una hipótesis de trabajo, pero bueno, se va cambiando porque es el mismo archivo el que va presentando nuevos problemas y nuevos escenarios que bueno, no siempre coinciden con la primera idea que uno tenía. En este sentido, digamos, nuestra idea es todo este... Aparte, de todas maneras, nosotros la digitalización que hicimos de este índice, de este libro, la hicimos tal cual aparecía en ese libro, ¿no? Como pensando en una especie de copia digital de esta información. A partir de decidir que esas entradas eran en sí mismas un subfondo, requieren justamente esto, una catalogación, un trabajo de organizar esa información. ¿Para qué? Para que el usuario que pueda acceder a eso tenga algún tipo de motor de búsqueda que sea útil para encontrar la información. Entonces, a partir de eso se nos planteó justamente esta idea de organizar también las entradas, no solo las imágenes, sino las entradas, en un cuadro de clasificación que dé cuenta de la organización del archivo, pero que a la vez sea facilitador de encontrar la información, porque en definitiva un archivo sirve en tanto uno pueda recuperar de él lo que está buscando, ¿no? En definitiva. Bueno, entonces, bueno, claro, y a partir del libro pudimos encontrar datos que las mismas, o sea, las placas, las existencias reales no nos hubieran permitido saber cuál fue la cantidad de placas registradas que podríamos hipotetizar que fue las placas, la cantidad, la extensión original del archivo, que era de casi de 8.000 entradas. Hoy en día las existencias se han reducido casi a la mitad. Entonces ahí tenemos, de esta forma, podemos saber qué es lo que hay, qué es lo que podemos ver hoy en día, pero a la vez no perder toda esta información de la historia misma de ese archivo. Sí, las imágenes que se perdieron. Claro, y la trayectoria, su vida, en definitiva, la biografía del archivo. Bueno, recuperamos cuál fue, a partir del libro, cuál fue los años donde se produjeron mayor cantidad de fotografías, que implica esta decisión pública de tener un equipo de fotógrafos sacando, digamos, produciendo imágenes, anotándolas, registrándolas. Entonces, bueno, digamos, de alguna manera las estadísticas del índice nos dan información que al haber recuperado solo las imágenes no podríamos saber.
un poco esto fue lo que este tipo de hallazgos fueron un poco los... sí, lo que motivó la decisión de subdividir el archivo en estos dos subfondos. En un futuro muy feliz vamos a poder, digamos, se podrán tener reunidas aquellas entradas que coincidan y sería genial, porque tendríamos no solo la posibilidad de recuperar ese índice, sino todas las personas, investigadores, etcétera, que puedan colaborar con el contexto de esa imagen. Bien, nosotros, nos sucede también que trabajamos con una persona que nos va identificando todos los edificios, cuando se hicieron, toda esa información que es parte del conocimiento personal, podría, digamos, tener algún destino donde retroalimentarse, en el cual el archivo crecería no solo en interés, sino como un proyecto comunitario, ¿no? En definitiva, donde confluyen distintos saberes, distintas prácticas, y nuevamente eso, cuanto más rico sea el archivo, más preguntas le surgirán para continuar con él. Sí, y bueno, acá un poco lo que veíamos en los gráficos, no sé si, creo que se entendió, ¿no? Que es la información que se releva, la información que se releva del índice histórico, ¿no? De este libraco, que no tiene imágenes, pero que tiene referencias a imágenes que algunas están, otras no están, y otras tendremos que descubrir cuáles son. Pero bueno, toda esta información estadística sobre las transformaciones urbanas y estos intereses sobre este archivo suceden a partir de un índice textual, ¿no? Las categorías que ustedes ven ahí son las categorías mismas que la Dirección de Parques y Paseos concibió para su archivo en su momento. En ese sentido teníamos como un criterio de origen, digamos, de responder como a esas mismas categorizaciones, esos mismos campos que utilizó el archivo en su concepción, en su momento, digamos. Claro, digamos, tendríamos como 3 posibles organizaciones del archivo, que fue como fue concebido por la dirección, como fue recatalogado por antorchas, que se hizo como un nuevo trabajo sobre ese archivo, y los nuevos cuadros de clasificación sobre los que estamos trabajando, que serán una nueva visión o mirada sobre ese archivo. Entonces, de alguna manera, la idea es que en la plataforma, que sería el resultado final de este proyecto, o uno de los resultados, ¿no? La idea es que todos esos distintos momentos de la historia del archivo queden documentados y también como mismas prácticas archivísticas, no solo el documento, sino cómo gestionamos los documentos, cómo los organizamos, cómo los mostramos, que en definitiva es un área del saber en sí misma, no solamente las posibilidades que tenga una disciplina de leer o utilizar ese documento, sino la forma de organización de la información es en sí misma un área del saber, un área que conlleva decisiones de mostrar o no, poner el acceso o no, crear una curaduría, se puede subir todo, se puede subir una parte. Por ejemplo, 500 imágenes de un tipo botánico. ¿Vamos a subirlas todas? ¿No las vamos a subir? ¿Se va a mostrar una parte? ¿Cómo podemos nosotros decidir si eso es o no? De vuelta esto, la imposibilidad de hacer o imaginar todas las preguntas que se le pueden hacer a un archivo. En particular, nos presenta como esas dudas que, bueno, que estamos de alguna manera resolviendo las posibilidades materiales reales con el ideal de tener una copia digital perfecta de ese archivo, ¿no? Como que de alguna manera hay momentos de toma de decisiones que un poco son... Sí, ponen realmente, no es que... Creo que es el desafío mayor de este área, es un poco el ideal contra las posibilidades, ¿no? Materiales, reales, y por eso etcétera. la importancia también de los trabajos en equipo, ¿no?
En ese sentido, como venimos nombrando, la razón por la que estamos trabajando con archivos es para habilitar las condiciones de posibilidad para que ese archivo sea visto, recorrido, trabajado, intervenido por múltiples personas que puedan elaborar múltiples discursos históricos sobre ese archivo, historiográficos, y también la perspectiva desde la que uno cataloga también está hablando, ¿no? Como de una política historiográfica o una ideología concreta, ¿no? Nosotros estábamos, recién Clara estaba diciendo, una cosa es el ideal, las condiciones como de posibilidad que tenemos nosotros de catalogación hacen que necesariamente tengamos que tener como prioridades. Entonces, bueno, ¿cuáles son esas prioridades? Son reuniones de equipo de muchas personas, discutiendo y debatiendo desde dónde trabajar, ¿no? Por eso también esa necesidad de que esas tomas de decisiones sean colectivas, y por eso nuestra organización es por equipos de trabajo, ¿no? Nada, creemos que la catalogación se realiza de esa manera, por lo menos para la toma de decisiones, ¿no? Después, luego a la hora de, no sé, el escaneo, por ejemplo, digo, para contarlo, el escaneo del libro lo hicimos en equipos de dos en dos, digamos, catalogando, ingresando todo el libro. Sí, creo que digamos, la idea de la interdisciplinariedad y la idea de equipo es algo que necesariamente al afrontar un archivo es necesario, porque uno siempre lleva su sesgo y en digamos, hay momentos de toma de decisiones que uno, obviamente, sin querer, aplica su propia visión, idea, y bueno, confrontar esas hipótesis de trabajo es fundamental, porque uno, digamos, como que pasa esto, que las posibilidades reales o materiales te llevan necesariamente a tomar ciertas decisiones. Entonces creo que esto es algo importante de nombrar el trabajo colectivo. Creo que sí. Y la posibilidad de tener un consultor como Luis también, en donde podemos hacer como la pregunta directa y concreta, como de conocimiento de causa de ciertas cuestiones que a veces no son las que figuran en los discursos oficiales, ¿no? Como que muchas veces tiene que ver más con el intercambio de las personas que como con el intercambio de las instituciones. Bueno, un poco las intersecciones con otras colecciones. Son imágenes del archivo. Y luego, sí, la catalogación. Y después esta imagen que es parte del archivo, que está también publicada en el Poder Ejecutivo Nacional, en los tomos del Poder Ejecutivo Nacional. Por ejemplo, claro, este es el taller de Pío Colibadino, que sí, claro, no me acuerdo si era no me acuerdo para qué evento era, pero bueno, digamos, su taller, ahí está, el Carnaval de 1923, en el cual otro archivo, como es el archivo personal de Pío Colibadino, puede dialogar con este tipo de imágenes que resultan obviamente significativas para ese recorte. Un poco previendo que siempre que se pone o sale a la luz un archivo, nacen millones de nuevas conexiones o redes con otros, justamente con otros archivos. Por eso la importancia de trabajar con los estándares hace que las conexiones, las migraciones de la información sean mucho más, se faciliten enormemente al trabajar todos con un mismo criterio, ¿no? Como que en ese sentido los esquemas internacionales son importantes. Es el de Chute y Brooks, que digamos el mismo archivo tiene a su vez la reproducción de otros archivos, o sea, en el mismo archivo también era un interés recuperar en sí mismo otros archivos. Luis nos va a contar. Sí, hay reproducción de álbumes. Concretamente, este es un álbum de Chute y Brooks, una firma que trabajó acá en Buenos Aires y alrededor del 80, y como era bastante habitual en las firmas profesionales que se instalaban en las ciudades, producían vistas de la ciudad y álbumes de la ciudad como una especie de presentación profesional, ¿verdad? Este álbum, los fotógrafos y los responsables del archivo fotográfico decidieron
hacer una reproducción de este álbum que no se conoce en poder de coleccionistas. Por lo tanto, los iconos de este álbum los encontramos aquí y en ningún otro lugar. Ahí estamos en la entrada de la imagen en los distintos índices. Otro tipo de uso de la fotografía, que bueno, para pensar la riqueza del archivo es justamente esto, la reproducción de documentación interna, planos, organización, incluso hay organigramas, la reproducción fotográfica de documentación interna, formas de organizar la institución, cartas. Sí. ¿Esto qué es? Sí, el proyecto de los jardines, planos, hay correspondencia. Ese, por ejemplo, es un telegrama. Bueno, en definitiva, conocer esto nos permite también pensar en el uso histórico de la práctica fotográfica, millones de ramificaciones, en definitiva. Y también en estos proyectos que no se efectuaron. Sí, claro. Una Buenos Aires virtual. Claro. No, eso ya está. Bueno, sí, estas son algunas copias. Sí, aquí esto un poco muestra el año 37, me decían las chicas, efectivamente es el de mayor producción. Y no es casual, en realidad fueron el año de mayor actividad. Esta es la ensanche de Corrientes, por ejemplo, ¿no? Que fue muy fotografiado. Entre otras cosas, la demolición de la iglesia, San Ignacio, no. Formaba parte de toda esta serie, ¿verdad? Y el alumbrado, ¿no? Como que el alumbrado también. Sí. No solamente el alumbrado nocturno para las fiestas o festivales, sino también el cotidiano, ¿no? De la ciudad. La vela. Esto es Mataderos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Quieren agarrar esto? Bueno, no, pero más que nada para que grabe la cámara la pregunta. Sí. En todo caso, el que quiera preguntar algo por ahí se acerca y grabamos. Bueno, felicitarlos, la verdad que me encanta el trabajo, me encanta esta cuestión de pasaje, de generaciones, ¿no? Porque yo lo escuchaba a Luis y pensaba también en los generadores de este primer documento que ahora ustedes encontraron y cómo eso va haciendo que el conocimiento se vaya pasando y a la vez mutando, porque esto que vos decís también nosotros no miramos este cuaderno, este libro, de la misma manera ni con los mismos intereses de quienes lo generaron. Nosotros, esto es un comentario, estamos a la búsqueda del archivo fotográfico de la facultad, un archivo fotográfico que entendemos disperso, sino enteramente desaparecido. Hablo del archivo institucional, hay otros archivos fotográficos que funcionan en centros de investigación, en institutos, hay algo en la biblioteca, pero nosotros, por ejemplo, no tenemos un archivo donde digamos, bueno, cómo era la facultad en 1950 cuando no estaba en este edificio, cómo son las caras de todos los decanos, no sé en dónde lo podemos encontrar, existe, no hay. Entonces estamos, que van a ver en esas postales, se pueden llevar la convocatoria, por lo menos a recuperar la memoria de las comunidades que nos mandan de cuando ellos cursaban y justo sale casualmente. Y luego sí vamos a empezar una búsqueda más sistemática de ver si existió, dónde podría estar. Entonces vamos a entrar en un trabajo bastante más parecido al de ustedes, porque en realidad nuestra naturaleza es un archivo audiovisual. A lo que iba concretamente es que esto que ustedes puntualizaban en relación a lo que es el trabajo de equipo y colaborativo es nuestra, o por lo menos la mía, vital preocupación. Y yo te escuchaba y trabajo con casi los mismos recaudos
que en una mesa anterior que yo integré se vio desde otra mirada como una cosa dubitativa, como de avanzar igual, porque si uno se queda pensando, dudando qué hacer, cómo se hace con eso, como que bueno, finalmente no se genera nada. Concretamente hablábamos de la digitalización de los archivos audiovisuales que tenemos, que en su mayoría están en soporte magnético, y que a diferencia de las imágenes son archivos muy pesados. O sea, las películas ocupan una cantidad de espacio ¿no? En los discos rígidos, y qué sé yo, que es un trabajo caro, arduo, y entonces esta cuestión de priorizar y decir, bueno, ¿a qué le vamos a dar lugar o a qué no le vamos a dar lugar? ¿Dónde vamos a poner? ¿Qué es lo importante? Bueno, en ese territorio estamos exactamente igual. Así que bueno, sacando todo esto que un poco que les quería contar en qué andamos nosotros para poder conversar mejor, les quería preguntar si ustedes cuando arman el trabajo también lo protocolizan y generan ustedes documentación del trabajo propio. De estas dudas, si ustedes generan, por ejemplo, documentos que digan, bueno, ahora estamos trabajando con este criterio porque un poco por ahí iba la pregunta. Sí. No tenemos al día de hoy una sistematización de esa información, pero sí, digamos, es fundamental llegar a por lo menos a tener ciertos criterios generales. ¿Se entiende, no? Hablo justamente sí. de eso, si se quedan en claros los criterios. Creo que sí, bueno, hay decisiones que son por ahí grandes, como fue esta de que comentábamos, de subdividir el archivo. En algún momento esperemos que haya algún tipo de relato sobre esto, pero no tenemos actualmente un lugar unificado donde esté eso, pero sí sería la idea. De todas maneras, en los mismos cuadros de clasificación donde se organiza la información se ve esas mismas decisiones, como en un futuro serán estos dos subfondos. Eso es claramente una decisión, pero no, y también, pero sí. Perdón, para agregar, porque tal vez a veces lo que pasa es que uno trabajando como en ciertos equipos es difícil llevar la mirada como un poco con perspectiva. Lo que hacemos en las reuniones de equipo siempre son notas de todo lo que fue la reunión, las decisiones, y lo que hacemos es compartirlas entre todos los que forman parte del equipo. Y luego tenemos un drive donde sociabilizamos la información de esas reuniones internas, que, como decía Clara, no tenemos como una sistematización un poco de eso, sino que lo que hacemos son estas notas o memorias de cada reunión y las compartimos y las subimos online para que todos las podamos tener a mano. Porque en algún punto, si estamos hablando de que lo que queremos es sociabilizar nuestro archivo, bueno, un poco tener un espacio virtual en donde cada uno puede acceder a encontrar ahí, al menos lo que estamos trabajando nosotros, sería como una primera parte, una primera instancia para lograr eso, ¿no? Sí, les preguntaba porque nosotros hace unos años ya, cuando empezamos a trabajar en la catalogación, primero en el visionado y luego en la catalogación del archivo audiovisual de la facultad, tuvimos un asesoramiento de una persona especialista y nos explicaba que en general los que trabajamos con archivos en instituciones públicas, como es la nuestra, tenemos que tener esta conciencia Sí. digamos, de poder documentar los procedimientos, Sí. que en general les decimos que son los procedimientos burocráticos de las instituciones, porque te generan papeleo, como dicen en las películas. Pero realmente, ahora que hace ya un cierto tiempo que yo coordino el Centro Audiovisual y que han pasado varias generaciones de becarios, me pasa que muchas veces las inquietudes que traen las personas nuevas que empiezan a trabajar son inquietudes que ya fueron, algunas son nuevas, pero otras son reiteradas. Entonces, si bien nosotros lo hemos intentado, nos está costando bastante ese trabajo de transmisión, de continuidad. Y quizás de todas las exposiciones que tuvimos a lo largo del encuentro, la de ustedes es la más clara en relación a la problemática que nosotros tenemos en lo concreto en el momento de trabajar. Con la salvedad o con la nota de color, por decirlo de algún modo, que justo encontraron un documento de trabajo que les permite a ustedes valorar esto mismo que les estoy diciendo, que por ahí uno inconscientemente no genera,
y que luego aliviana trabajos para los que continúen las tareas más adelante. Digamos, en la generación de una... Nosotros no hemos todavía llegado a la formulación de la ficha final, etcétera, de la configuración de la base de datos. Las bases de datos tienen dos documentaciones fundamentales, que por un lado es esto que vos comentás, que es la documentación de la base de datos, en las cuales se explican por qué está clasificado así, cuáles son las razones, y de alguna manera recupera un poco estas decisiones que fueron producto de un proceso. Por otro lado, otra documentación fundamental es el protocolo de carga, que permite a una persona que no participó de ese proceso, una persona nueva que se incorpora, participarla justamente de estos mismos criterios y de alguna manera continuarlos o cambiarlos, pero de alguna forma tener una coherencia en la organización de la información, que en definitiva es lo que permite acceder o motorizar las búsquedas, ¿no? Entonces, creo que la documentación me parece muy pertinente lo que comentaba sobre documentar estos procesos, que realmente uno muchas veces no tiene esa conciencia, pero creo que sí la documentación fundamental son estas dos instancias de explicar los fundamentos de la organización de la información, por un lado, y que no solamente tiene que ver sino por qué se utiliza un software y no otro, cómo se guarda la información, las distintas instancias de financiamiento, porque la información claramente es dinero, es discos rígidos, es lugar, gente, horas de trabajo, etcétera. Creo que bueno, esa es una información importante a recuperar, y el otro, que es el protocolo de carga, que indica cada campo qué información ocupa, cómo debe colocarse, cuáles son los criterios de normalización, etcétera, que es una de las... Nosotros en este momento tenemos, como empezamos a trabajar con este índice sin por ahí tener estos recaudos, una de las tareas que digamos debemos enfrentar ahora es justamente esto, la normalización de la información con ciertos estándares, cierta uniformidad que permita justamente optimizar la información. Es básicamente, y optimizar las búsquedas, optimizar la organización. Creo que con miras a un futuro, estos son los dos acervos documentales más importantes. Bueno, y en esa misma línea, y ya con esto termino, y si alguien si también quieren preguntar algo, es que justamente al estar ahora nuestros procedimientos en Drives o en WhatsApp o todas esas redes, las virtualidades que trabajamos, ¿cuánto de eso, inclusive la digitalización de las imágenes, cuánto de eso ustedes estiman, imaginan, si han pensado que puede llegar a perdurar? Si lo toman como problema o no. La conservación digital. Exacto. Estos protocolos de conservación no están por ahora, digamos, contemplados porque no los conocemos. Una de las cosas que probablemente nos aproximen es la profesora María Esteva, que justamente se ha especializado en este tipo de saberes, ¿no? De todos modos, el tema de la digitalización es un tema complicado por la necesidad de herramientas caras, delicadas, las condiciones de trabajo que están relacionadas a exigencias exteriores a nuestro dominio. Pero hemos tomado la decisión de avanzar en el trabajo aún en condiciones no óptimas. Por ejemplo, hemos hecho un trabajo de
reproducción con cámaras de 35 milímetros, con cámaras fotográficas y por transparencia de una selección que hicimos con Verónica de la colección de su abuelo, de Gastón Bourquin, que está en el Museo de la Ciudad, una selección de 400 fotografías sobre un total de 2.000 y pico, 2.300. A partir de allí, una selección final de 80 fotos, con las cuales hicimos una exposición que baja el lunes, que está en el Museo de la Ciudad. La idea es que, digamos, habría resultado óptimo tener un buen escáner, plano, un escáner para escanear las placas de 18 por 24. Pero esto no se consiguió, no se conseguía. Por lo tanto, aunque perdamos información, vamos a tener una buena información de todos modos, suficiente para acceder cómodamente y con buena definición, para estudiar la imagen, para disfrutarla de este modo. Así que lo hicimos. Estos son los límites, pero estas son las condiciones. ¿Son suficientes? Creemos que sí. Por lo tanto, adelante. Es lo que vamos a hacer con este archivo. Hemos pedido mecenazgo, hemos pedido... no hemos conseguido dinero. Bueno, vamos a comenzar a hacer el mismo trabajo que hicimos con un fotógrafo que está en Tarea, trabaja para Tarea. Nos van a adjudicar un día por semana a este fotógrafo y con él vamos a comenzar a reproducir las fotos de los dos, de las dos colecciones. Y luego los protocolos de conservación ya los veremos. Lo bueno es que todo eso está estandarizado también, ¿no? Por eso esto de la importancia del diálogo entre distintos archivos. En ese sentido, y de la capacitación. Y de la capacitación, en ese sentido el encuentro que se hizo el año pasado en el Museo de Arte Moderno fue para nosotros súper productivo, y también una visita también un poco más informal, pero donde también tuvimos un montón de información en el Centro de Fotografía de Montevideo, donde ellos también tienen su guía y demás, y hay un intercambio, ¿no?, también entre Luis y ellos desde hace tiempo atrás. Digo, creo que lo importante es eso, ¿no? Como lograr establecer un código en común para poder integrar archivos y no trabajar como cada uno en su nicho con su lógica interna, sino como trabajar con lenguajes internacionales. Y después lo que siempre hablamos es esto como también de adoptarlo, ¿no? O sea, como adoptar y después adaptar también, ¿no? Como ciertas cuestiones y ciertas categorizaciones, ciertas palabras claves que van a ser específicas de este archivo, pero bueno, que no quitan o no sacan cuestiones que son sí más normalizadas. Pero bueno, creo que lo que decía Luis es lo central, ¿no? Y la palabra memoria es como la palabra central de todo esto. Entonces, si no lograr las condiciones ideales va a hacer que uno no pueda empezar a trabajar, bueno, vamos a tener que acomodarnos un poco a cuáles son las condiciones que tenemos ahora para avanzar sobre aquello que en este momento consideramos prioritario y que es de nuestra posibilidad, ¿no? Para empezar a publicar por partes también, no entendiendo como procesos acabados para poder empezar a hacer publicaciones, sino trabajando a partir de distintas instancias de entregas, ¿no? Esto es interesante, porque además está el entusiasmo por el trabajo, viejo. Cuando uno comienza a ver las cosas, comienza a funcionarle la cabeza, a estimularse, qué sé yo, ¿cuántas fotos tenemos escaneadas? 300. Y de pronto tenemos allí idea de una muestra. Hagamos la muestra, yo qué sé. Pero esto es muy importante. Estos estímulos son muy importantes. Y hace que uno, por otra parte, piense en el largo plazo, ¿no? Está bien, esto queda aquí. Ya lo retomaremos, ¿no? Queda bien. Esta es la cuestión. Esto pasó con antorchas. Fenómeno. Acá quedaron las placas. Las dejamos bastante bien, ¿no? Veamos. Lo retoma el museo, lo retomamos nosotros, lo retoma otra gente, ¿no? Pero bueno, quedan en condiciones como para seguir. Y creo que esto es lo importante, sobre todo en nuestros países, ¿no?
Lo que ha pasado en Río de Janeiro tiene que hacernos pensar, ¿no?, en esto. Es decir, nuestros países somos precarios, ¿no? Hemos descuidamos, ¿no? De modo que en los márgenes que podamos trabajar, trabajemos. Perdón, quiero hacer una salvedad. Esto no es una justificación de decir, bueno, todas las condiciones son óptimas, digamos. La idea es, me parece, obviamente, las políticas de archivo que hemos tenido hasta el momento no pueden continuar. Es la memoria de nuestra comunidad, es la memoria de nuestro continente, etcétera. Entonces, no es una visión de hacer cualquier cosa en cualquier condición, sino una visión de que todos los archivos tienen momentos donde hay situaciones concretas, prácticas, que implican una toma de decisión. Eso no es, digamos, una justificación. Quería hacer esa salvedad. Por supuesto que necesitamos construir políticas de archivo público donde el material, digamos, la palabra es la perdurabilidad de los materiales, tanto en su conservación física como en su conservación digital, y aprovechar las posibilidades tecnológicas de la época que vivimos, en las cuales se superan las barreras tanto geográficas como materiales, ¿no? Realmente es lo que dice Luis, que esto de Río de Janeiro tiene que hacernos pensar en que los archivos son cosas reales y que la memoria no es algo físico también, no solamente un imaginario, ¿no? Como que uno a veces pierde la dimensión de la importancia de volver al documento. Creo que eso era importante decir. ¿No? Bueno.